Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les voy a mostrar esta bufanda o chal redondo, dependiendo de lo que ustedes quieran, tejido con este patrón de cuadritos de esquina a esquina o corner to corner, es como lo llamamos, y es súper fácil de hacer, simplemente puntos altos, cadenetas, puntos rasos y nada más. Por supuesto les voy a explicar cómo hacer el patrón de tejido. Y además les voy a mostrar aquí la lana. Tengo un resto de mi lana Scarfy. Miren que es la lana que tiene gris y menta. Colores gris y color menta. Inicialmente la madeja tenía 150 gramos, pero en este momento yo tengo 100 gramos nada más. Ya hice una banda con esta misma lana, entonces no me quedan sino 100 gramos. Tenía al principio 285 metros y bueno, tengo el resto. Y yo creo que la lana va a ser suficiente para mi bufanda o mi chal redondo. Yo en este momento le voy a hacer un chal redondo, pero si ustedes quieren no tienen que unir el principio del final. Vamos entonces a empezar de una vez. Miren, aquí les muestro la lana. Como les mencioné antes, tiene colores menta y gris. Y vamos de una vez a empezar a tejer. Les dije que tejemos de esquina a esquina, entonces empecemos con un nudo corredizo. Ya está. Ahora vamos a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, por supuesto no se me debería soltar. 5 y 6. Ahora nos vamos a devolver a la cadeneta número 3. Y ahí vamos a tejer nuestro primer punto alto. Entonces dejamos estas del principio sin tejer. Vamos a la cadeneta número 3, desde el principio, la número 3, y ahí tejemos nuestro primer punto alto. Tomamos la lazada y en la 2 tejemos otro punto alto. Y finalmente en la cadeneta número 1 tejemos el último punto alto. Por supuesto no se me debería soltar la lana, pero aquí ya tenemos terminado nuestro primer cuadrito. Ahora vamos a continuar tejiendo. Miren que tiene 3 cadenetas a un lado y luego 3 puntos altos. Y eso ya forma un cuadrito. Vamos a continuar tejiendo para nuestra segunda fila. En la primera fila un solo cuadrito, en la segunda ya va a haber 2. Van a ver. Continuamos tejiendo con 6 cadenetas, 3, 4, 5, 6. Vamos a la cadeneta número 3, damos la vuelta al tejido. En la 3 tejemos nuestro primer punto alto, en la 2 tejemos el segundo y en la 1 tejemos el tercero. Aquí está la fila de cadenetas, luego el primer punto alto. Vamos a tejer el segundo punto alto y el tercer punto alto. Ya está el segundo. Vamos con el tercero. Listo está. Y como por arte de magia, estos dos cuadritos parece que quisieran estar unidos. Por eso este cuadrito se da la vuelta y se une al otro cuadrito. Y para hacer que eso suceda todo el tiempo, vamos a tejer simplemente un punto raso aquí, alrededor de la fila de cadenetas. Ahí ya tenemos un cuadrito en la primera fila, un cuadrito en la segunda fila y nos falta el segundo cuadrito de la segunda fila. En cada fila vamos a aumentar un cuadrito. Tejemos entonces 3 cadenetas y los 3 puntos altos vamos a tejerlos alrededor de esta fila de cadenetas. Tejemos entonces los 3 puntos altos alrededor de la fila de cadenetas. Y listo está nuestro segundo cuadrito. Pueden ver que teníamos en la primera fila un solo cuadrito, en la segunda fila 2 cuadritos y se va empezando a formar un triángulo. Entonces vamos a hacer que el triángulo crezca hasta que tenga el ancho que queramos. Y luego seguimos tejiendo. Tejemos 6 cadenetas, le damos la vuelta al tejido, vamos a la cadeneta número 3, ya saben ustedes esa parte. Tejemos un punto alto. Vamos a la cadeneta número 2, tejemos otro punto alto.
Vamos a la cadeneta número 1 y tejemos un tercer punto alto. Y ahora unimos el cuadrito con el cuadrito del lado tejiendo un punto raso alrededor de la fila de cadenetas. Miren, ya se unieron. Ahora tenemos que tejer solamente 3 cadenetas porque ahí ya tenemos la fila de cadenetas disponible para tejer nuestros puntos altos alrededor de la fila de cadenetas. Entonces ya entendieron ustedes que al principio de la fila tenemos que tejer 6 cadenetas porque no tenemos disponible ninguna fila de cadenetas alrededor de la cual podamos tejer nuestros puntos altos. Ahora aquí vamos a unir de nuevo este cuadrito con el siguiente con un punto raso y otra vez ahí tenemos disponible la fila de cadenetas, entonces no tenemos que tejer sino 3 cadenetas y luego los 3 puntos altos. Aquí estamos ya tejiendo el tercero. Pero como en este lugar ya no tenemos disponibles más filas de cadenetas, entonces tenemos que empezar la siguiente fila con 6 cadenetas de nuevo. Miren que vamos aumentando un cuadrito en cada fila. En la primera 1, en la segunda 2, en la tercera 3. Y así va creciendo nuestra bufanda. Aquí está. Miren cómo se ve de bonito, los cuadritos se van entrelazando uno en otro. Y nosotros vamos haciendo que el chal crezca de una esquina hacia la otra. Esta esquina era lo más pequeño y hacia arriba va haciendo el triángulo más grande, más grande, más grande. Entonces, así es como vamos a continuar. Y ya saben ustedes, para empezar la fila, vamos a continuar con 6 cadenetas. Bueno, aquí ya tengo un poquito más de filas. Vamos a contar cuántos cuadritos tengo. Ya quiero que así quede el ancho de mi bufanda. No quiero que sea más ancha, quiero que esté así. Miren, aquí estoy. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos en la parte superior. Y así quiero que quede el ancho de mi bufanda. Miren, aquí está. Entonces este lado se va a quedar quietecito y solamente voy a seguir creciendo de este lado. Me parece que ya 5 cuadritos son suficientes para la altura de mi bufanda. Entonces voy simplemente a dar la vuelta al tejido sin tejer mis 6 cadenetas y voy a tejer puntos rasos hasta avanzar a la punta del cuadrito. Tejo 3 puntos rasos, aquí voy con el tercero, un cuarto también y llegué a la punta del cuadrito. Aquí están las cadenetas disponibles para tejer los 3 puntos altos. Entonces simplemente tejo mis 3 cadenetas y empiezo a tejer mis puntos altos alrededor de la fila de cadenetas. Ahí voy tejiéndolos. 2 y el tercero. Ahora uno este nuevo cuadrito al siguiente. Y miren que aquí ya no voy a hacer crecer más la bufanda. Simplemente los uno y termino la fila. Y de ese modo genero una línea recta a uno de los lados y no va a seguir creciendo el triángulo hacia ese lado. Tejemos 3 cadenetas y continuamos tejiendo puntos altos alrededor de la fila de cadenetas. Miren que aquí tenemos todo el tiempo las filas de cadenetas disponibles. Bueno, ya llegué al otro lado. Miren que solo esta punta está creciendo. Tengo 2, 3, 4 y 5 cuadritos. No aumenté un cuadrito más. Porque de este lado ya va a quedar una línea recta donde tengo mi mano derecha. Entonces aquí crece en la parte de arriba, pero aquí ya no va a crecer más. Queda una línea recta. Aquí simplemente va a subir hacia arriba y ya no va a aumentar hacia la derecha. Entonces continuamos de este lado si vamos a aumentar. Entonces para eso tejemos 6 cadenetas, como veníamos haciéndolo antes. Damos la vuelta al tejido porque queremos un nuevo cuadrito, entonces necesitamos las 6 cadenetas. Vamos a la cadeneta número 3, a la 2, a la 1 y tejemos los puntos altos. Y así formamos el nuevo cuadrito. Vamos a unirlo con el punto raso. Miren aquí.
Lo unimos al cuadrito de lado con el punto raso. Y ahora simplemente necesitamos 3 cadenetas porque ya tenemos disponible la fila de cadenetas para poder tejer nuestros puntos altos alrededor. Aquí vamos, ya tenemos uno. Tejemos el segundo y el tercero. Y ahora solamente tenemos que unir ese nuevo cuadrito al siguiente con un punto raso. Miren que de este lado vamos creciendo, pero van a ver que del otro lado formamos una línea recta y no vamos a crecer más. Unimos con el punto raso, tejemos 3 cadenetas y volvemos a tejer el resto de la fila. Miren, así se ve. Ya voy llegando al otro lado y voy a continuar tejiendo todo el tiempo exactamente igual. Ya saben que crece de este lado, pero del otro lado se forma la línea recta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Y del otro lado vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces miren que va creciendo de un lado y del otro se forma la línea recta. Y así voy a continuar tejiendo y tejiendo y tejiendo para que se forme mi bufanda. Aquí se van intercalando, no, más bien se van entrelazando los cuadritos. No se van intercalando, se van entrelazando. Miren cómo están abrazaditos uno al otro. Y así se forma. Voy a gastarme el resto de la lana y ya les muestro. Bueno, aquí estoy mucho más avanzada, aunque no me gasté toda la lana. Pero miren cómo se ve bonita la bufanda. Si ustedes quisieran, podrían utilizarla como una bufanda. Tiene en este momento 120 centímetros de largo. Miren, tiene color menta, tiene color gris, un poco más oscuro, un poco más claro. Y por supuesto termina en punta, porque aún no hemos tejido el resto. Es bastante elástica, muy bonita. Y vamos ahora sí a tejer el resto de la punta. Vamos a hacer este pedacito que falta, de modo que quede de un lado y del otro completa, como un rectángulo. Entonces este pedazo que les estoy mostrando es el que vamos a tejer ahora. Vamos a utilizar la misma teoría que al principio para rellenar ese triangulito que nos hace falta. Vamos a dejar de crecer de un lado, de modo que se forme la línea recta, y del otro lado ya habíamos dejado de crecer hacía tiempo. Entonces, así con esa teoría se va a rellenar ese triangulito que nos hace falta. Miren, nos va a quedar igual que este lado. Entonces aquí va. Estoy en la punta y ya no quiero crecer, ya no quiero generar ningún cuadrito nuevo. Para eso entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a tejer las 6 cadenetas, sino que voy a tejer puntos rasos para avanzar hacia el lado. Bueno, me faltaba por supuesto un punto alto. Entonces no se confundan por esa parte. Pero como les dije, no queremos crecer más, entonces lo que vamos a hacer es avanzar con puntos rasos hasta la punta de este cuadrito que ya existe. Y cuando tengamos disponible la fila de cadenetas, vamos simplemente a tejer las 3 cadenetas y a tejer puntos altos alrededor de las cadenetas. Aquí están 3 cadenetas y tenemos disponible la fila de cadenetas para tejer los puntos altos alrededor. 1, 2 y 3. Unimos el cuadrito al siguiente con un punto raso, tejemos 3 y luego los 3 puntos altos. Y aquí se forma una línea recta también. Entonces el tejido va a crecer recto. Ya no va a crecer más en forma de triángulo, sino que va a rellenar ese triángulo. Aquí tejemos nuestros puntos altos. Punto raso, 3 cadenetas, puntos altos. Ahora punto raso. Miren cómo va quedando, ya se va rellenando ese triángulo. Y vamos disminuyendo en cada fila. Miren, aquí voy un poquito más avanzada.
Ya no me quedan sino unos cuantos cuadritos por terminar. Tejo 3 cadenetas y voy a seguir tejiendo mis cuadritos. Miren, así se ve, ya no me queda sino este cuadrito de aquí. Y con esto ya queda terminada mi bufanda. Ya queda completamente recto este lado y se une con el otro lado que viene recto. Queda el rectángulo terminado. Entonces aquí voy, avanzo con los puntos rasos. Tejo las 3 cadenetas y tejo los puntos altos alrededor de las cadenetas. Tres puntos altos. Ahora uno el cuadrito al otro con un punto raso. Y con eso ya termino mi bufanda. Porque entonces ya tengo todos los cuadritos completos. Miren, así se ve. Entonces el principio y el final son exactamente iguales. Ahora lo que voy a hacer yo, que no quiero que sea una bufanda, es tejer una costura entre el principio y el final. Entonces voy a avanzar hacia la punta con puntos rasos, de modo que quede bien en la punta de la bufanda y pueda empezar desde aquí a tejer una costura entre el principio y el final. Ahora uno el principio y el final doblando la bufanda por la mitad. Y como lo hago siempre, voy a pasar por uno de los lados del tejido, por el otro de los lados del tejido, traigo el hilo y tejo un punto raso. Y así voy a ir uniendo los dos lados, creando una costura y formando un chal redondo. Como les dije al principio, si ustedes prefieren la bufanda, no tienen que hacer este último paso. El tejido ya está terminado y así como una bufanda también se ve precioso. Listo, después de haber unido el principio y el final, así se ve la costura por el revés y de esta forma se ve la costura por el derecho. Ahora lo único que tengo que hacer es cortar el hilo. Finalmente no me gasté todo el hilo, iba a quedar demasiado largo. Paso el hilo al otro lado, hago un doble nudo entre el hilo del principio y el hilo del final. Los pierdo un poquito y ya con eso queda terminado mi bufanda o mi chal redondo. Miren, así se ve por el lado que va a quedar al frente. Se ve muy bonita, tenemos que perder estos hilos y con eso ya terminamos, ya no nos queda ningún otro hilo por ahí. Podemos darle más de una vuelta al cuello y así se ve bonito. El patrón de tejido es súper fácil y súper chévere. Una vez aprendemos la teoría ya podemos continuar fácilmente tejiendo nosotros mismos en cualquier forma que queramos. Una vez aprendemos a tejer los cuadritos y luego aprendemos a hacer que el tejido deje de crecer en uno de los sentidos en el que queremos, ya sabemos exactamente cómo manejar y podemos crear la forma que queramos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se les olvide dejar un me gusta. Nos vemos en la próxima.